Agustín, déjame hablar de dos personajes. Uno es Martín Guzmán. Vos el otro día fuiste muy categórico, probablemente dentro del oficialismo el más categórico, abiertamente decir que es un muy buen ministro y que sería una pena que Guzmán se fuera del gobierno. Me gustaría escuchar argumentos para sostener esto que dijiste. Dije algo más contundente. Dije que Guzmán es un activo para el gobierno. Sin duda yo pienso en términos personales esto sin que signifique ninguna valoración en otro sentido. No sé si existe en la Argentina otro economista que hubiese podido llevar adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional como la llevó adelante Martín. Guzmán, desde que asumió, resolvió el problema de los acreedores externos, resolvió de los acreedores bajo legislación extranjera, los acreedores bajo legislación nacional, resolvió el acuerdo que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. En todos estos casos tiene una singularidad, siempre fue al Congreso cada vez que fue solicitado. El acuerdo con el fondo también es un acuerdo que terminó siendo debatido en el Congreso. Hay que recordar que el acuerdo que hizo Macri en 2018 ni siquiera sabían los legisladores oficialistas de qué se trataba el acuerdo. La economía resolvió o superó la crisis que había ocasionado la pandemia. El 10,3% de crecimiento económico es mucho más que un efecto rebote, indica que hemos recuperado lo que perdimos en el 2020, pero la economía sigue creciendo con un ritmo bastante importante. Los indicadores de desocupación son indicadores importantes. 7% de desocupación no lo consiguió el macrismo en los 4 años de gestión. Hay que irse al 2014-2015 durante el gobierno de Cristina. Bajó la pobreza, bajó la indigencia, más la pobreza que la indigencia. En todo este tiempo y hace bastantes meses consecutivos que tenemos un nivel de recaudación fiscal que siempre le termina ganando la inflación, con lo cual termina teniendo las arcas del Estado terminan teniendo los recursos necesarios para mantener y solventar económicamente las funciones del Estado. Este primer trimestre del año es un primer trimestre que tiene una balanza comercial favorable, con lo cual tiene que fortalecer las reservas del Banco Central y permitir tener los dólares necesarios para que importar y que la industria en la Argentina siga creciendo como viene siéndolo. Las perspectivas de crecimiento de este año yo creo que están por encima de lo que dice el fondo. Ahora, Rossi, del 6 que del 4. Entonces me parece que me falta otra cosa más. Empiezan a lograr estabilizarse las variables macroeconómicas. Hace 5 meses atrás, hace 6 meses atrás, el desafío era la brecha que existía entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Esa brecha se ha achicado notablemente, con lo cual se caen las expectativas de devaluación que existen en la Argentina. Con eso se cae uno de los impulsos inflacionarios que siempre históricamente ha tenido la Argentina. Entonces todo esto es los motivos por los cuales yo creo que Guzmán tiene que seguir siendo nuestro ministro de Economía y que es un activo que claramente tiene un problema, que es el de la inflación, que hay otro problema también, que es que tenemos que mejorar los ingresos, sobre todo aquellos sectores y en ese punto no formalizados, y ahí hay que trabajar. Rossi, buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? Yo ¿Cómo le va, Jairo? Lo escuchaba y repasaba mentalmente lo que fueron los argumentos el viernes de Axel Kicillof en un acto y después en 2 artículos que se publicaban el fin de semana en el Destape y en Página 12, que uno lee los argumentos ahí del Instituto Patria diciendo todo bien con el crecimiento, pero cuando se fue Cristina el trabajo se llevaba el 54 de la torta y ahora se lleva en algunos rubros menos del 35. Esa idea de todo bien con esta recuperación, crecimiento, pero el Estado tiene que estar más activamente para que recuperen más los trabajadores, pareciera ser la crítica central sobre la figura de Guzmán y sobre la figura de Alberto. Está claro que cuando uno viene de un proceso de recesión económica muy importante y la primera oleada de crecimiento económico no resuelve todo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si vos venís con 3 años de caída económica, 2018, 2019 y 2020 pronunciadamente, cuando empezás a recuperar el crecimiento económico, es muy probable que lo que se te genere es esto: se te genere empleo de no tan buena calidad y empleo con remuneraciones no acorde
al trabajo que se realiza. Entonces, ahí hay dos acciones a mi criterio. Hay acciones que sí puede llevar adelante el Estado, y lo otro que el Estado tiene que hacer claramente es garantizar el sendero de crecimiento económico, porque cuando vos garantizás un sendero de crecimiento económico en forma continua, eso se empieza paulatinamente a revertir. En este marco, yo lo he dicho, lo vengo diciendo en muchos lados, lo dije el sábado en el encuentro, yo creo que el gobierno tiene que analizar seriamente una decisión política como esta del ingreso básico universal, que generaría hoy los mismos efectos que generó en el año 2009 la asignación universal por hijo que presentó Cristina, que terminó con la indigencia en la Argentina. ¿Hablaste eso con, Agustín, hablaste eso con Guzmán? Es decir, sí. ¿Y Guzmán cree que es posible, que hay suficiente dinero para eso? Bueno, me dijo claramente, el que lo conoce Guzmán sabe que es muy cauto y muy austero en el uso de las palabras, digamos, ¿no? Entonces me dijo claramente que le parecía que lo iba a analizar. Además, no es un invento nuestro, lo plantea el Papa Francisco. No, está bien, el tema es si hay plata o no hay plata, porque si no hay plata es un desastre. Pero eso que dijiste es cierto, digamos, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es la decisión política. Después vos definís el alcance y el monto. Si vos definís la decisión política, decís, bueno, el alcance y el monto. Este año nos alcanza para esto. Uh-huh. Vamos a ver cómo seguimos y vamos viendo, porque lo que es cierto que cuando vos analizás, y esto lo decía uno de los expositores el sábado también, cuando vos analizás la evolución de los salarios con respecto a la inflación el año pasado, le gana por 2 puntos, creo, o 3 puntos los salarios a la inflación. Cuando vos te metés adentro, uh-huh, los salarios registrados ganan por 10 puntos a la inflación, y los salarios no registrados pierden por 10 o 12 puntos con la inflación. Y Rosy, ese 40% de salarios no registrados, si vos a eso le insuflás una cuestión como esta que estoy diciendo del ingreso básico universal, lo pones en la misma perspectiva que decía anteriormente, digamos, ¿no? De que uh-huh, los salarios en términos generales no pierden con la inflación. Bueno, me parece que todo eso es cierto. Yo contesté una pregunta que me hacía Ernesto, que me decía qué elementos es para que Guzmán sea ministro de Economía. Entonces lo puse con tanto énfasis para reafirmar mi posición, pero que no se crea que estoy en la posición del que se queda conforme con el vaso medio lleno. Esta discusión. Hay un vaso medio lleno y hay un vaso medio vacío. Lo que sí veo es que el vaso medio vacío tiene mucho más voceros, mucho más voceros, mucha más visibilización que el vaso medio lleno, digamos, ¿no? Pero reconozco la existencia del vaso medio vacío, inflación, ingresos del conjunto de la población. Y esta discusión, que está bien, nosotros los periodistas la registramos, nos hacemos eco porque un día sale alguien más del palo de Cristina diciendo algo fuerte, o hace un acto Máximo Kirchner y llama a bancar las protestas en las calles, los acampe. Un día salen ustedes y contestan, no contestan, pero dicen nadie se salva solo. Esta discusión permanente eterna, ¿va a ser el estado de cosas de estos 20 meses o vamos hacia un corte donde un día, no sé, se está cocinando que el presidente, echa a los funcionarios de la organización que le critica la política económica? ¿Va a haber un corte o vamos a este estado de cosas 20 meses? Bueno, la verdad que no podría afirmarlo eso, no podría dar una respuesta certera sobre eso. Siempre en política uno puede desear o puede imaginar un escenario deseable, y lo que no puede hacer es negar la realidad que tenemos. Obviamente que el escenario deseable sería la unidad del Frente de Todos y que la coalición no mostrase estos niveles de diferencia que tiene. Ahora, la realidad es que hoy hay que actuar sobre lo que tenemos, y lo que tenemos es una coalición que en términos que sigue manteniéndose unida, que los bloques parlamentarios están unidos, que nadie dice que quiera romper la coalición, pero que claramente tiene diferencias hacia su interior. Entonces, el tema es cómo nos movemos en el marco de esta coalición. Entonces, en el cómo nos movemos, yo creo que esto que el presidente ha transmitido, o le ha dicho a algunos, de que el gobierno no tiene que entrar en el debate, que el gobierno tiene que hacer como los jueces, viste que los jueces dicen que hablan a través de su sentencia, que el gobierno tiene que hablar a partir de su gestión, dedicarse fuertemente a la gestión y tomar las críticas que hacen los compañeros como críticas
bien intencionadas y siguiendo con el ejemplo de la justicia, como cuando los jueces ponen téngase presente. Ahora, Agustín, entonces, cuando me parece que, la verdad que ese es fuertemente el camino. Doy un solo ejemplo. Hace 15, 20 días atrás parecía que los argentinos íbamos a pasar el invierno sin gas y sin electricidad, o que nos iba a faltar energía. En 2 días, el jueves y el viernes, el presidente Conarse de Bolivia y el ministro de Economía con el argentino Guzmán con el ministro de Economía de Brasil aproximaron fuertemente el problema de la resolución de la faltante energía durante el viernes. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el gobierno en el marco de la gestión que tiene que llevar adelante. A mi criterio es eso, y tienen a esto que yo dije recién, que puede parecer exagerado en cuanto a la realidad que se viva, lo que no puede pasar es que el gobierno, el vaso medio lleno, tenga tampoco voceros. Los voceros tienen que ser los funcionarios, tienen que salir a explicar lo que estamos haciendo, tienen que salir a explicarlo en todos lados. Porque ayer también, con una metáfora futbolística, dice, parece que el gobierno cuando gritamos, cuando hacemos un gol, después del gol nos quedamos sin fuerza para gritarlo, para celebrarlo. Entonces me parece que esto también está dentro del marco de la política. Y si las diferencias políticas existen de acá a un año más, cuando ya estemos en víspera del proceso electoral del 2023, nos va a venir muy bien una paso, y que nadie sienta que es una tragedia tener una paso, porque no también va a tener paso para decir.